Pero también en el Congreso de la República fue conmemorado un aniversario más de la promulgación de la nueva Constitución Política de Guatemala. Un 31 de mayo de 1985 cobraría vida en el país la suprema ley que rige a todo el Estado y a las demás leyes, la Constitución Política de la República de Guatemala, vigente hasta nuestros días. En la Constitución Política se organiza jurídica y políticamente el Estado y se contienen los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos. La llamada también Carta Magna se divide en tres partes. La dogmática, el artículo 1 al 139, la referente a los derechos y libertades de los ciudadanos, la orgánica, del artículo 140 al 262, donde se establece la organización del Estado y sus organismos divididos en legislativo, ejecutivo y judicial, y la parte procesal o pragmática del artículo 263 al 291, donde se establecen las garantías y mecanismos para validar los derechos y la defensa de la suprema ley. Nuestra Constitución Política entró en vigencia un año después de ser aprobada, el 14 de enero de 1986, y fue reformada en noviembre de 1993, tras el llamado Serranazo. En 1999, durante el gobierno de Alfonso Portillo, se realizaría una consulta popular para nuevas reformas, pero estas no serían aprobadas. Telediario, información actual. Por cierto, en la conmemoración del aniversario de la Carta Magna estuvieron presentes e intervinieron los representantes de los tres organismos del Estado. Año tras año se conmemora un aniversario más de la Constitución Política y los actos en el Congreso de la República son infaltables. En esta ocasión, tal acontecimiento se conmemoró este 28 de mayo con una sesión solemne a la que asistieron representantes de varias instancias públicas, algunos miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país y los presidentes de los tres poderes del Estado. La excepción fue el Poder Ejecutivo, pues en lugar del presidente acudió el vicepresidente recién electo, situación que llamó la atención de los presentes, ya que en los últimos 3 años ningún representante de ese organismo presenciaba la celebración. No obstante, durante el desarrollo de la sesión, los representantes de cada organismo únicamente brindaron discurso alusivo al día de la Carta Magna, refiriéndose en su mayoría a la democracia que ésta ha establecido desde su creación. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni se adopte la separación de poderes, carece de constitución. Que nuestra Carta Magna es el pilar fundamental para la protección de la persona humana como sujeto y el fin del orden social. Dicha protección es el quehacer central del organismo judicial. Se ha dicho que los males de la democracia se curan con más democracia, la que hace posible la continuidad o el recambio o alternancia de los partidos, siempre como decisiones del pueblo soberano. Para representantes del cuerpo diplomático, participar en un evento de este tipo tuvo un significado positivo. Que en este momento vemos cómo quizás la protesta social ha dado un primer resultado inmediato, la unificación de los organismos del Estado para trabajar en una agenda importante que sale de este clamor popular, y eso creo que es algo positivo. Telediario, información actual. Y antes de pensar en reformar la Constitución, debe hacerse cambios en la ley electoral y de partidos políticos. En esto es lo que coinciden varios analistas. Derivado a los últimos casos de corrupción que se han registrado en el país, analistas señalan que la Constitución o Carta Magna es irrespetada por algunos funcionarios y desconocida por muchos guatemaltecos. Creo que cuando empezó realmente la vigencia de la Constitución hubo cierta vocación a su respeto, pero gradualmente se ha ido saltando una serie de normas que se eluden, que se evaden. Creo que la Constitución merece todavía una mayor comprensión, mayor conocimiento de parte de la población. Aunque muchos desean reformas a la Constitución, analistas explican que lo inmediato es reformar la ley electoral y de partidos políticos. No es oportuno, no es conveniente, no sirve a la población realmente buscar alterar ese orden, cuando realmente el problema que tenemos es más que todo de la clase política. La reforma a la Constitución requeriría reformas a las leyes ordinarias. Es posible, como hemos estado actuando hasta ahora, el desarrollo de la Constitución a través de normas ordinarias.
Pero ¿cuáles serían esas reformas? En materia de democracia interna en los partidos políticos, que estén orientadas principalmente a quitarle el poder y la discrecionalidad a este grupo de dirigentes partidarios que tiene el control del partido y dárselas a los afiliados. El financiamiento, tenemos un problema con el financiamiento privado, que es un financiamiento bastante opaco. Darle más facultades al Tribunal Supremo Electoral, más posibilidad de imponer sanciones sin tener que depender que realmente se acuda a la Corte de Constitucionalidad. Telediario, información actual.